En 1945, en un evento social, una admiradora se acercó a Jean Tierney y pronunció una frase que, para un extraño, podría haber sonado casi inocente. La mujer contó que 2 años antes, durante la cuarentena por rubeola, desobedeció las órdenes médicas. Fue al Hollywood Canteen, ese legendario club comedor en Los Ángeles creado durante la Segunda Guerra Mundial, solo para ver a su actriz favorita y estrecharle la mano. Tierney la escuchó. Sonrió. No dijo nada. Para entonces, su hija Daria ya había nacido, prematura, con ceguera parcial, sordera y graves problemas de desarrollo. Para siempre. La causa médica era clara. La rubeola durante el embarazo podía provocar consecuencias congénitas severas, y en ese tiempo no existía protección moderna. Pero detrás del hecho médico había otra razón. Cultural. La actriz embarazada seguía siendo parte de un ritual público. Su cuerpo no solo le pertenecía a ella, a su familia y al médico. Pertenecía al calendario, al evento patriótico, a la imagen del estudio, a los admiradores y a esa invisible obligación de estar disponible que Hollywood llamaba amor del público. Por eso, esta historia no se reduce a un simple apretón de manos. Ese apretón fue el último eslabón de una cadena que comenzó mucho antes, cuando un ser humano fue convertido en imagen, y la imagen se hizo patrimonio público. Hollywood sabía convertir el dolor en comunicados de prensa. El estudio sabía lo que había pasado, pero la máquina pública no podía detenerse por la catástrofe privada de una actriz. Las filmaciones continuaban. Los carteles se imprimían. Las entrevistas salían en el tono adecuado. De Tierney se seguía esperando esa sonrisa impecable, porque precisamente por ella el público compraba entradas. Así comienza la verdadera historia de Jean Tierney, no como un melodrama de belleza frágil ni como un mito romántico de una mujer demasiado hermosa para la vida común. Es la historia de un sistema que primero vio en ella una imagen perfecta, luego aprendió a venderla, y finalmente exigió que la persona viva dentro de esa imagen no interfiriera con su venta. Jean Tierney se convirtió en una de las mujeres más bellas del Hollywood dorado. Pero su vida es importante no porque la belleza la destruyera. Esa es una explicación demasiado simple. Lo más relevante es esto. Hollywood convirtió la belleza en una obligación, la sofisticación en un contrato y el silencio en parte de la profesión. Le enseñaron a sufrir con elegancia, a no mostrar cansancio, a seguir siendo un retrato incluso cuando la vida exigía dejar de ser una imagen. Acto 1. Cuando la educación se convierte en mercancía. En 1938, Jean Tierney, con 17 años, pisa por primera vez el escenario de Broadway. No llega allí desde la pobreza, ni de los barrios bajos, ni como la chica descubierta por casualidad. Detrás de ella ya hay otro mundo. Connecticut, una familia acomodada, educación europea, escuelas privadas, francés fluido, la costumbre de mantener la calma y no mostrar más de lo necesario. Su padre, un corredor de seguros con instinto para los negocios y firmes ideas sobre el futuro de su hija, imaginaba para ella un camino más predecible. Internados, un debut en sociedad, un matrimonio ventajoso en el círculo adecuado. En ese plan, la actuación parecía casi una desviación. Pero esa misma educación, que debía prepararla para la vida en la alta sociedad, inesperadamente resultó valiosa para el cine. Hollywood no necesitaba inventar a Jean Tierney desde cero. Las productoras a menudo tenían que crear una estrella como un proyecto. Cambiar nombre, apariencia, acento, biografía, origen étnico, hábitos. Con ella, todo era más sutil. Ya existía el material listo. No solo belleza, sino una formación social. La manera de entrar a una habitación sin alboroto. Un perfil que sostenía bien el primer plano. Un discurso en el que se percibía educación. Una calma que parecía inaccesibilidad. Los cazatalentos de 20th Century Fox vieron más que a una joven actriz. Vieron una fórmula lista. Una sofisticación aristocrática que se podía vender al público como una rareza. Millones de personas, sin acceso a escuelas privadas, salones europeos y eventos sociales, podían comprar un boleto y ver su versión en pantalla.
El hábito privado de una clase se convertía en espectáculo. Pero en cuanto esto sucedió, la misma Tierney dejó de pertenecer completamente a sí misma. Un contrato de estudio en el Hollywood dorado no era solo un acuerdo de salario. Daba al estudio poder sobre la imagen. ¿Cómo luce la actriz? ¿Qué papeles recibe? ¿Qué dice en entrevistas? ¿Con quién aparece en público? ¿Qué rumores se suprimen? ¿Qué romances se muestran y cuáles se consideran una amenaza? Esto era especialmente estricto con las mujeres. La reputación femenina en los años 40 era un producto altamente sensible a los daños. Una actriz podía ser enigmática, deseada, noble, sufriente, inaccesible, pero no demasiado independiente, ni demasiado cansada, ni demasiado enojada, ni demasiado adulta, ni demasiado real. Cualquier desviación de la versión aprobada de feminidad podía afectar no solo el papel, sino también el valor de mercado del nombre. En el caso de Tierney, el control no comenzaba en las puertas del estudio. La familia ya veía su futuro como un proyecto. El padre creó una corporación legal especial para gestionar los ingresos de su hija. Formalmente, esto podía parecer cuidado y previsión empresarial. En esencia, su carrera se convirtió muy temprano en un negocio familiar. Antes de que Hollywood comenzara a manejar su imagen, la familia ya aprendía a manejar su futuro. Por eso su situación desde el principio era ambigua. Por un lado, el estudio que veía en ella una imagen apta para la venta masiva. Por otro, la familia, que veía en su éxito un activo que requería gestión. Ambos mundos hablaban el lenguaje de la protección. Ambos actuaban con el lenguaje de la propiedad. Esto no significa que Tierney fuera pasiva. Al contrario, rápidamente comprendió. Si su imagen ya se convertía en mercancía, al menos debía aprender a gestionar su calidad. Su voz inicial fue considerada demasiado aguda para su noble apariencia, y comenzó a entrenar entonaciones más bajas y profundas. Todo se ajustaba. La línea de las cejas, el timbre de la risa, el ángulo de inclinación de la cabeza ante los periodistas, cómo sostenía una copa, entraba en cuadro, guardaba silencio tras una réplica. Lo que el público más tarde llamaría gracia natural se creaba a través de la disciplina diaria. Tierney no simplemente era así. Aprendía a corresponder a la versión de sí misma que el estudio planeaba vender. Mientras tanto, el departamento de prensa editaba su biografía. No necesariamente la inventaba por completo. Bastaba con eliminar asperezas, conflictos familiares, irritación, miedo, cansancio. Y así quedaba un retrato conveniente de una joven de buena familia, hermosa, educada, agradecida y lo suficientemente enigmática para que el público no hiciera demasiadas preguntas. Aquí se configura el mecanismo principal de su carrera temprana. Hollywood no destruía su origen ni lo reemplazaba con otro mito. Hacía algo más cuidadoso. Le quitaba la particularidad. Lo que en la vida ordinaria era educación, en la pantalla se convertía en marca registrada. Lo que le ayudaba a pertenecer a cierto círculo se transformaba en la obligación de siempre parecer por encima del caos. La sofisticación en este mundo no era libertad, sino un régimen. Ningún movimiento brusco, ninguna voz elevada, ningún signo de cansancio, desacuerdo o simple descuido humano. Cualquier emoción que rompiera la noble contención se filtraba a través del Departamento de Relaciones Públicas, el maquillaje, la iluminación, el comunicado de prensa o el silencio. Así, Tierney se encontró en una trampa que al principio parecía un privilegio. No la moldearon bruscamente, como a muchas otras estrellas. No tuvieron que rehacerla radicalmente. Pero, precisamente por eso, la jaula resultó casi invisible. El estudio tomó la contención ya existente y la amplificó hasta convertirla en profesión. El espectador veía una feminidad inalcanzable. La persona viva dentro de esa imagen aprendía cada día a no interferir con su propio retrato. Acto 2. Gracia como trabajo diario. En el set de filmación de los años 40, las leyes físicas eran implacables. Las cámaras del sistema Technicolor pesaban cientos de kilos, y sus lentes tenían una sensibilidad a la luz extremadamente baja,
lo que requería una iluminación cegadora y abrasadora. El estudio se convertía en un horno, donde los actores existían más en una línea de producción que en una atmósfera artística. En tales condiciones, el actor apenas tenía espacio para maniobrar. Un gesto amplio, un giro brusco de cabeza, un paso rápido, y el rostro salía de foco, destruyendo el esquema de sombras que el operador había construido durante horas. A la actriz se le exigía literalmente congelarse en el punto marcado con tiza en el suelo y existir en el encuadre sin alterar la arquitectura ajena. Para muchos intérpretes, esta rigidez técnica convertía la actuación en una bella parálisis. Tierney encontró otra salida. Trasladó toda la carga expresiva a su rostro. Un leve levantamiento de ceja, una mirada sostenida, un cambio milimétrico en la línea de los labios, una pausa antes de responder, un ligero movimiento del mentón. Estos microdesplazamientos reemplazaban por completo la acción activa. Lo que el público percibía como un aristocratismo innato era el resultado de un estricto autocontrol físico que mantenía sin tregua, desde la primera toma hasta la última. No solo parecía inmóvil, trabajaba dentro de la inmovilidad, convirtiendo la restricción técnica en estilo. Y precisamente en esa inmovilidad residía su verdadera fuerza actoral. Tierney rara vez expresaba emoción con gestos abiertos. Obligaba al espectador a sospechar de ella tras una superficie cerrada. Su rostro funcionaba como una puerta detrás de la cual algo ocurría, pero al espectador no se le permitía entrar sin permiso. Si hacía un poco más, el enigma desaparecía. Si hacía un poco menos, el encuadre se volvía vacío. Por eso a menudo se la malinterpretaba como una actriz de bello perfil. En realidad, el perfil era la fachada de un complejo trabajo interno. Una pausa en ella podía pesar más que un diálogo, y una mirada cortés podía sonar como una decisión ya tomada. El día de trabajo comenzaba mucho antes del amanecer en la silla del maquillador, donde su rostro se reconstruía diariamente según los estándares aprobados por el estudio. Corsés apretados de trajes históricos, telas pesadas, largas horas de espera entre tomas en estudios sin ventilación, luz intensa bajo la cual la piel debía permanecer impecable. Su capacidad para lucir fresca y distante en la 16ª hora de trabajo no era prueba de un carácter ligero, sino un indicador de resistencia profesional. En este sentido, su belleza no era un don pasivo, sino una forma de trabajo. A Hollywood le encantaba hablar de gracia natural, porque la palabra natural ocultaba el costo de su producción. Si el espectador cree que la perfección se logra fácilmente, no piensa en cuánto control, fatiga y disciplina se necesitan para que no se desmorone bajo las luces. Una herramienta adicional fue su voz, especialmente entrenada, profunda, intencionadamente desprovista de las entonaciones melodramáticas que eran la norma para los papeles femeninos de la época. Junto con la estática visual, creaba un efecto de distancia insuperable. No conquistaba la simpatía del espectador, dictaba las condiciones de percepción. La pausa en su interpretación decía más sobre el personaje que los diálogos escritos por los guionistas. Los directores aprendieron rápidamente a usar esto. Donde a otras actrices les escribían líneas, a Tierney le daban un primer plano y silencio. Ese silencio no era vacío. Poco a poco se convirtió en su lenguaje. Para las estrellas masculinas de Hollywood, el silencio a menudo significaba fuerza, cinismo o experiencia. Para una mujer, a menudo se convertía en un adorno. Modestia, misterio, buena educación. Tierney tomó este código decorativo y lo convirtió en una fuente de tensión. Cuanto más tiempo miraba el espectador su inmovilidad, menos creía en su simplicidad. El mismo control que en un drama romántico parecía nobleza, en el cine negro comenzaba a parecer una amenaza. Este arsenal desarrollado resultó ser perfecto para el cine negro, un género que rápidamente conquistaba Hollywood en los 40. Los directores entendieron que su gracia disciplinada podía usarse no solo en decorados románticos. Un rostro impecable que no revela emociones adicionales pertenece con igual éxito tanto a una víctima inocente como a un manipulador frío.
Los estudios comenzaron a asignarle papeles con doble fondo, y cuanto más precisamente los interpretaba, más firmes se volvían los límites. Acto 3. Vida privada bajo contrato. En junio de 1941, la veinteañera Jean Tierney se casa en secreto con el diseñador de vestuario Oleg Cassini. Un viaje a Las Vegas sin el visto bueno del Departamento de Relaciones Públicas no es un gesto romántico en Hollywood, es una violación del protocolo corporativo. Cassini, con raíces en la aristocracia ruso-italiana, es un hombre de educación europea, con gusto y su propia leyenda. Él también comprende el poder de la imagen. Más tarde, en los 60, se convertirá en uno de los arquitectos del mito visual de Jacqueline Kennedy, ese estilo público impecable donde personalidad, estatus y vestimenta se fusionan en un símbolo político. Pero a principios de los 40, para el estudio, él no es un futuro creador de imágenes ajenas, sino un esposo incómodo para una joven estrella. Desde fuera, esta unión parece casi perfecta. Una actriz hermosa de buena familia y un hombre encantador con un trasfondo aristocrático europeo. Pero precisamente por eso es peligrosa. El estudio no se opone al romance en sí. Hollywood vende romance a millones de espectadores. Lo que el estudio rechaza es el romance incontrolado, una decisión tomada sin permiso, sin guión, sin comunicado de prensa, sin posibilidad de prever las consecuencias. El jefe de 20th Century Fox, Daryl Zanuck, responde con dureza. Congelación de proyectos, pérdida de honorarios, presión sobre el calendario profesional. Según el plan de los productores, Tierney debe permanecer inalcanzable. Una mujer cuya vida personal no destruye su imagen comercial. El mero hecho del matrimonio la transforma de una proyección ideal en un ser humano con decisiones propias. Para el estudio, esto es casi un accidente de producción. El matrimonio con Cassini no es un error breve ni un capricho hollywoodense. Su relación dura más de 10 años y tienen 2 hijas, Daria y Cristina. Pero incluso en esta historia privada, el espacio de libertad es limitado. Cassini es considerado demasiado independiente, demasiado difícil de controlar y demasiado incómodo para un mundo donde el esposo de una estrella debe fortalecer su mito público, o al menos no obstaculizar su venta. Paralelamente a la presión del estudio, el padre de Tierney la demanda, exigiendo el cumplimiento de obligaciones financieras establecidas antes del matrimonio. El derecho a una vida privada debe defenderse ante su propia familia en el tribunal, donde básicamente actúa como demandada. Este precedente revela el carácter sistémico de su situación. Su identidad está tan monetizada que cualquier intento de escapar del control externo se convierte en una confrontación legal con sus seres más cercanos. La vida privada en el Hollywood de esos años no es privada en absoluto. Las cláusulas de moralidad crean una atmósfera en la que matrimonios, divorcios, nacimientos, apariciones públicas e incluso pausas en la carrera se evalúan con una sola pregunta. ¿Cómo afectará esto al contrato? Por eso, los romances futuros que la prensa asociará con el nombre de Tierney son importantes no como crónica social, sino como mecanismo. Cualquier apego de una actriz de ese nivel se convierte instantáneamente en un texto público. Se lee a través de estatus, origen, dinero, perspectivas políticas y adecuación para la imagen del estudio. Tierney intenta trazar una línea entre las obligaciones profesionales y el derecho a su propia biografía. Pero no lo logra. La vida privada no la protege de la industria, es una extensión de ella. Al comprender la magnitud real de la resistencia, elige la táctica de la adaptación. Resuelve las disputas legales, regresa a los rodajes, continúa cumpliendo con las condiciones del contrato. La vida privada nunca se convierte en su refugio. Se transforma en un escenario paralelo de trabajo, donde también debe mantener constantemente la imagen de una mujer exitosa y equilibrada, solo que sin cámaras ni maquilladores. Acto 4. Cuando el ideal se vuelve peligroso. En 1944 se estrena Laura, de Otto Preminger. El director construye gran parte del filme no en torno a la actriz misma, sino alrededor de su retrato pintado, colgado en la pared de la sala. En la primera mitad,
Tierney está físicamente ausente del encuadre, pero su imagen idealizada se convierte en la obsesión de un investigador, un hombre enamorado de la figura de una mujer a la que nunca ha visto viva. Es una metáfora precisa de su posición en la industria, una mujer que primero existe como imagen, alrededor de la cual los hombres construyen versiones, deseos y sospechas. Uno la colecciona como un objeto estético, otro la investiga como un enigma. Un tercero se enamora del retrato, la opción más segura, hermosa, inmóvil e incapaz de contradecir. Mientras Laura cuelga en la pared, es perfecta para todos. Un ser vivo sería más complicado. El retrato es más conveniente. Por eso, el momento de su aparición es tan crucial. No solo entra en una habitación, entra en un espacio donde ya ha sido repartida entre fantasías ajenas. Debe coexistir con su propia leyenda, que comenzó a vivir antes que ella. Esto no es solo la trama de un noir, es casi el modelo de toda la carrera de Tierney. Cuando la heroína finalmente entra en escena, la película no destruye el misterio por completo. Ella es cortés, impenetrable, y no permite que nadie comprenda sus verdaderas intenciones. Preminger entendió. La imagen más aterradora no es necesariamente la de una mujer malvada. A veces, es mucho más aterradora una mujer perfecta, dentro de la cual nadie puede entrar. En este sentido, Laura se convirtió no solo en un clásico del noir, sino casi en un documento de cómo la cultura se enamora de la imagen femenina, sin interesarse por la persona viva detrás de ella. En 1945 se estrena Leave Her to Heaven, un thriller psicológico en color, donde su personaje Ellen Barrett destruye metódicamente las vidas ajenas, casi sin cambiar la expresión de su rostro. Detrás de sus modales impecables hay un cálculo patológico. Detrás de la calma de sus hombros, una furia posesiva. Detrás de su sonrisa social, el deseo de controlar el espacio a su alrededor hasta el último centímetro. La película se convierte en el proyecto más taquillero de la década para el estudio 20 Siglo Fox y le otorga a Tierney su única nominación al premio de la Academia. Es notable que en 12 años de carrera activa, incluyendo varios papeles de evidente fuerza dramática, solo reciba esta nominación una vez. El sistema sabía cómo utilizar a la actriz, pero no siempre reconocía la magnitud de lo que hacía. Una de las escenas más famosas de la película, su personaje está sentado en un bote en medio del lago, observando en silencio un incidente fatal cercano. Espalda recta, manos inmóviles, rostro medio oculto por gafas oscuras, sin expresión, solo una inacción helada en una envoltura de gracia social. La ansiedad visual aquí se construye no a través del grito o el movimiento, sino a través de su completa ausencia. El dictado de belleza del estudio, que durante años le exigió mantener la compostura, aquí literalmente se convierte en un instrumento de horror cinematográfico. Ellen Barrett es aterradora no porque pierda el control, es aterradora porque casi nunca lo pierde. Hollywood enseñó a Tierney durante años a mantener la compostura, a no romper la forma, a no permitir que su estado interno destruyera la composición externa. Y de repente, resultó que esta misma habilidad podía funcionar no como una promesa de virtud femenina, sino como una máscara de egoísmo absoluto. En Leave Her to Heaven, la compostura social deja de ser un adorno. Se convierte en una forma de no revelar la catástrofe moral. La película impacta tanto precisamente porque no destruye su belleza, no convierte a la heroína en una villana caricaturesca, no la despoja de su elegancia, no la hace externamente fea. Al contrario, cuanto más impecable se ve, más inquietante se vuelve el encuadre. El espectador comprende que una cultura acostumbrada a confiar en la contención femenina puede quedar completamente desarmada ante alguien que sabe usar esa contención como armadura. Este papel es importante también porque revierte el significado anterior de su apariencia. Antes, el estudio vendía su sofisticación como una promesa de armonía. Ahora, esa misma sofisticación se convierte en una amenaza. La mujer ideal resulta peligrosa no porque rompa las reglas, sino porque las maneja demasiado bien. Conoce el protocolo, sabe callar, sabe no revelar intenciones,
Sabe mantenerse hermosa incluso cuando el espectador empieza a entender. Detrás de la belleza no hay sumisión, sino poder. En el amplio contexto de la sociedad de posguerra, este tipo de feminidad resultó culturalmente preciso. Los hombres regresaban del frente a un mundo donde las mujeres, durante los años de guerra, se habían acostumbrado a trabajar, a tomar decisiones y a ocupar un espacio que antes se consideraba masculino. La cultura estadounidense no siempre podía expresar directamente la ansiedad ante la independencia femenina, pero sabía visualizarla en el cine. Las heroínas noir de Tierney encarnaban precisamente esta inquietud. No entraban en conflictos abiertos, no exigían derechos políticos en pantalla, no pronunciaban manifiestos, pero eran capaces de cambiar el curso de los acontecimientos con un solo gesto calculado. Para Tierney, este giro de género fue especial. El escenario noir se convirtió en el único espacio sancionado donde se le permitía mostrar dureza y cálculo frío. Las mismas cualidades que le estaban categóricamente prohibidas por su contrato corporativo y las estrictas normas de moral social en la vida real. Aquí, estaban legítimamente presentes en pantalla. La tensión interna acumulada encontraba salida a través de la pantalla. Esta paradoja fue notada por pocos, pero funcionaba infaliblemente. Otras de sus películas muestran otra faceta de esta distancia. En El fantasma y la señora Muir, su desapego suena ya no como una amenaza, sino como melancolía, la capacidad de vivir junto al invisible, con la memoria, con un apego imposible. Aquí es especialmente notable que su frialdad en pantalla no era monótona. En El fantasma y la señora Muir, la contención deja de ser helada y se convierte en una forma de lealtad al mundo interior. Donde otra actriz podría haber interpretado la añoranza romántica a través de lágrimas o dramatismo, Tierney lo hace a través de la compostura. Su heroína no se desmorona por la soledad, organiza toda una vida alrededor de ella. No hace que el dolor sea espectacular, y por eso el dolor parece más profundo. Estos papeles muestran que su talento no se reducía a la ambigüedad noir. Esa misma contención podía sonar como melancolía, lealtad al mundo interior, vacío de posguerra o dignidad cansada. Una misma herramienta, el rostro sereno, la voz baja, la pausa calculada. En Tierney significaba diferentes estados, si la película le daba espacio. Pero el éxito comercial de este rol creó una nueva trampa. Cuanto más precisamente Tierney encarnaba en pantalla el control frío, más rígidamente el estudio la mantenía dentro de los límites de la imagen encontrada. Prácticamente no le quedaba espacio para maniobrar profesionalmente. El sistema monetizaba un mismo patrón psicológico mientras generara ganancias. Acto 5. El precio de la exposición pública. En octubre de 1943, la embarazada Jean Tierney aparece en la cantina de Hollywood, un comedor militar para soldados donde las estrellas, por un compromiso corporativo no escrito, se encontraban con el público, firmaban autógrafos, bailaban, sonreían y mantenían la imagen patriótica de la industria. El Hollywood de guerra no era solo una fábrica de entretenimiento. Era parte de la movilización nacional. Las estrellas vendían bonos, se presentaban ante los militares, participaban en programas de radio, aparecían en eventos benéficos, donde su presencia debía convencer al público. La industria de los sueños servía al país. Se presentaba como un deber cívico, pero para los actores bajo contrato, el deber cívico casi siempre coincidía con una orden de producción. En este sistema, el embarazo no significaba necesariamente el derecho a desaparecer del espacio público. El cuerpo femenino seguía perteneciendo a la imagen. La sonrisa de la actriz, su apretón de manos, su capacidad de estar disponible para soldados y fanáticos se convertían en parte de la economía emocional de guerra. No solo debía ser intérprete de roles, sino un símbolo de la vida normal por la que supuestamente se luchaba. Hermosa, tranquila, agradecida, abierta. Las vacunas contra la rubeola aún no existían. En uno de esos encuentros, ella se contagió. Hoy, este detalle suena especialmente escalofriante, porque el espectador moderno sabe mucho más sobre vacunación, diagnóstico prenatal y riesgos de infecciones durante el embarazo que el público de los años 40. Entonces,
La rubeola podía parecer una enfermedad relativamente leve, casi una molestia doméstica. Pero para una mujer embarazada se convertía en una catástrofe de otro orden. El lenguaje médico para describir tales consecuencias ya se estaba formando, pero el lenguaje social de compasión y protección aún estaba muy rezagado. Y en esta brecha entre el riesgo médico y la despreocupación cultural se encontraba Tierney. Hollywood sabía cómo organizar la iluminación, cómo redactar un comunicado de prensa, cómo formar una fila de soldados hacia la estrella. Pero no sabía reconocer que a veces la medida más humana era retirar a una mujer del ritual público, incluso si los espectadores esperaban su sonrisa. La hija Daria nació prematuramente, con ceguera parcial, sordera y serios trastornos del desarrollo mental. Irreversible. Fue un enfrentamiento directo con una realidad que Hollywood no podía retocar. En el set, se podía reubicar la luz, volver a filmar una escena, cambiar el vestuario, eliminar una sombra extra, modificar el ángulo. Aquí no se podía volver a filmar nada. Ningún productor, ningún operador, ningún departamento de relaciones públicas podía convertir el diagnóstico del niño en una historia hermosa sin restos. En los años 40, los niños con discapacidades graves en los Estados Unidos a menudo terminaban en instituciones estatales o privadas cerradas. No siempre por crueldad, aunque había suficiente crueldad en ese sistema. En gran medida, esto correspondía a las concepciones médicas y sociales de la época. Se aconsejaba a la familia entregar al niño a especialistas, seguir adelante, no destruir el hogar con cuidados constantes, no mostrar el dolor donde la sociedad no sabía cómo mirarlo. La rehabilitación en el sentido moderno casi no existía. El apoyo a los padres era limitado. El diagnóstico a menudo significaba no incluir al niño en la vida familiar, sino sacarlo del mundo visible. Así fue finalmente con Daria. Públicamente casi no existía, ni en la crónica social, ni en la biografía publicitaria de su madre, ni en los relatos brillantes sobre la vida hermosa. El estudio no podía integrar este hecho en el mito de la existencia impecable de la estrella. La máquina de sueños vendía salud, juventud, éxito y perfección visual. La grave discapacidad del niño rompía las mismas reglas de esta venta. El cuidado especializado costaba enormes sumas de dinero, que los seguros estándar de la época no cubrían. Para pagar las facturas sin interrupciones, Tierney se vio obligada a aceptar nuevos rodajes con creciente intensidad. La crisis personal no la liberó de la dependencia del estudio, la ató aún más al sistema. Cuanto más urgente se volvía la necesidad de dinero, menos espacio tenía para negociar las condiciones laborales. Los departamentos de relaciones públicas de los estudios sabían convertir matrimonios apresurados en historias románticas y disfrazar divorcios. Pero un diagnóstico médico grave del niño no encajaba en el concepto de Hollywood. Por eso Tierney debía regresar a los sets y continuar transmitiendo su característica gracia distante, mientras fuera del set la esperaba la realidad. Luego apareció esa fanática. Una mujer que alegremente confesó haber roto la cuarentena en el 43 solo para conocer a su ídolo. En su autorretrato, Tierney describe este momento casi sin emociones, y es precisamente esta sequedad la que lo hace insoportable. La espectadora no vio en su acción una amenaza para una persona viva. Veía no a una mujer embarazada, sino a una función obligada a estar a la vista. El sistema vendió la imagen de Tierney como un bien público. Por las consecuencias de esta venta, tuvo que pagar ella misma y su hija. Aquí no importa solo la culpa de una fanática. Si nos detenemos en ella, la historia se vuelve demasiado conveniente. Una persona culpable, un encuentro fatídico, una casualidad trágica. En realidad, la tragedia era más amplia. La estrella existía en una cultura que fomentaba la ilusión de cercanía. Al fanático se le inculcaba que tenía derecho a un momento de contacto. El estudio obtenía de esta cercanía la lealtad del público. Los periódicos la convertían en un dulce episodio de amor popular. Y solo las consecuencias no resultaron dulces, sino irreversibles. La mujer embarazada dentro de esta historia desaparecía. Quedaba la imagen, a la que se podía extender la mano.
Acto 6. Cuando la imagen se desmorona. En 1954, durante el rodaje de La mano izquierda de Dios, Humphrey Bogart nota cambios alarmantes. La actriz, cuya disciplina profesional siempre fue ejemplar en la industria, comienza a olvidar sus líneas. Pierde la capacidad de concentrarse. Su meticuloso autocontrol de años falla justo frente a la cámara. Para una actriz de su calibre, esto no era solo un deterioro laboral, era la destrucción del mecanismo que sostenía su carrera. Tierney había demostrado su valía a través de la precisión. Mirada exacta, pausa exacta, voz exacta, movimiento exacto, aparición exacta en escena. Ahora, esa precisión se desvanecía. El sistema que exigía de ella un control impecable se enfrentaba a la realidad de que la psique humana no puede funcionar indefinidamente como una máquina de producción. Bogart, con experiencia personal en diagnósticos clínicos cercanos, recomienda confidencialmente a la dirección que presten atención a su estado. Tierney se retira del proyecto Mogambo. Su papel va a Grace Kelly y desaparece de las pantallas. Para el sistema de estudios, esto significaba una cosa. La actriz ya no soportaba el ritmo de producción anterior. Los proyectos planificados se redistribuyen de inmediato. La industria, que durante una década había vendido la ansiedad interna oculta de la actriz como suspense noir, redistribuye proyectos y la aparta. No era necesariamente una crueldad personal de individuos específicos. Era la lógica de producción. El estudio sabía manejar retrasos en el calendario, pero no a una persona que se rompía dentro de su propia imagen. Tierney no fue la única estrella de la Edad de Oro cuya psique no soportó la presión de la maquinaria de los estudios. Simplemente, su caso quedó documentado de manera especialmente clara. Vivien Leigh, en esos mismos años, atravesaba episodios clínicos graves, tratamientos, desapariciones de las pantallas y comunicados de prensa que evitaban palabras directas. Frances Farmer, unos años antes, pasó por instituciones psiquiátricas en circunstancias aún más duras, con hospitalización forzada, destrucción de su carrera y un mito posterior que se convirtió en una tragedia aparte. Judy Garland vivió desde joven dentro del régimen de los estudios, donde el cuerpo, el peso, el sueño, la energía y el ánimo se regulaban como elementos de un proceso de producción. Rita Hayworth se convirtió en otro ejemplo de una mujer cuya imagen pública fue más fuerte que su derecho a una vejez y enfermedad normales. Estos paralelismos son importantes no para diluir a Tierney entre otras víctimas. Muestran que su historia no es una excepción, sino un síntoma. Hollywood no solo producía estrellas, producía sobrecargas, colapsos, adicciones, silencio y explicaciones oficiales que debían ocultar el costo del perfecto escaparate. Tierney ingresa sucesivamente en varias clínicas psiquiátricas cerradas, el pabellón Harkness en Nueva York, el Instituto de Vida en Connecticut. En la realidad de mediados de los 50, pasar de ser una estrella de Hollywood a paciente de una clínica significaba un cambio radical de escenario. Pero estructuralmente, estos dos entornos tenían un inquietante parecido. Ambos funcionaban como instituciones jerárquicas rígidas, con horarios estrictos y reacción inmediata ante cualquier desviación de la norma establecida. Del espacio de control estético, se trasladó al espacio de control médico. Aquí es importante no simplificar. La clínica no era un estudio, y el médico no era un productor. El tratamiento no existía para recaudar en taquilla, y muchos especialistas actuaban dentro del entendimiento de ayuda de la época. Pero para Tierney, el cambio podía sentirse como una nueva forma de pérdida de autonomía. Después de Hollywood, donde la enseñaron a manejar su rostro, llegó a un espacio donde el rostro ya no la salvaba. Allí no evaluaban la fotogenia de la pausa, sino los síntomas. No el ángulo correcto, sino el comportamiento. No la capacidad de mantener una imagen, sino la capacidad de someterse al régimen de tratamiento. Su antigua defensa, la inmovilidad cultivada, la fría cortesía, la habilidad de no revelar más de lo necesario, dejaba de funcionar. En los años 50, la salud mental seguía siendo un tema casi innombrable, especialmente para una mujer cuyo valor público se construía sobre la calma, el autocontrol y una forma externa impecable.
Admitir depresión, colapso, tratamiento, pérdida de memoria significaba destruir no solo un mito personal, sino también la leyenda comercial del estudio. Por eso, los comunicados de prensa hablaban de agotamiento nervioso, fatiga, necesidad de descanso. El lenguaje era suave, casi de resort. La realidad detrás de él era cerrada, clínica y mucho más pesada. El tratamiento electroconvulsivo en esos años se veía diferente al de hoy. Sin los estándares modernos de anestesia y acompañamiento, el procedimiento se percibía por los pacientes como una intervención brusca, aunque los médicos lo consideraban un método avanzado para tratar la depresión severa. Los efectos secundarios, especialmente la pérdida de memoria, eran conocidos y a menudo se aceptaban como un precio razonable por el resultado. Tierney pasó por un curso intensivo de tales procedimientos. Resultado: fragmentos de biografía borrados, lagunas en la memoria a largo plazo, desorientación cognitiva. Para cualquier paciente, esto sería difícil. Para una actriz, casi simbólicamente devastador. Una persona cuya carrera se basaba en guiones de muchas páginas, en la reproducción exacta de líneas, en la capacidad de recordar la entonación, el movimiento, el ritmo interno de la escena, se encontraba en una situación donde su propio pasado se volvía incierto. La industria durante años le exigió recordar el texto. El tratamiento dejó vacíos donde debería estar su propia vida. En esto había un simbolismo casi cruel. La profesión de actor se construye sobre la confianza en la memoria del cuerpo, la memoria de la voz, la memoria de la reacción del compañero, la memoria del recorrido desde la marca en el suelo hasta el primer plano. Para Tierney, la memoria no solo era un archivo personal, sino también una herramienta de trabajo. Pero después del tratamiento, el mismo fundamento de la profesión se volvió incierto. Volver a la cámara significaba no solo ser hermosa de nuevo frente al objetivo, significaba volver a creer que dentro de ella aún existía un mecanismo capaz de sostener la escena. Su principal mecanismo de defensa, la sofisticación impecable y la calma helada, en estas condiciones perdió sentido. El protocolo médico no reaccionaba a la gracia mundana. Los médicos no eran espectadores admirados. La ropa de hospital reemplazó los costosos trajes. Por primera vez en 15 años, no se le exigía ser una imagen perfecta. El precio de esta liberación resultó clínicamente alto. En algún momento, se fue de la clínica por su cuenta. No fue un gesto contra un médico o un productor en particular. Fue el gesto de una persona a la que durante demasiado tiempo le habían quitado el derecho a decidir dónde estar, cómo lucir, qué decir, cuándo callar y cuánta dolor se podía considerar aceptable. Acto 7. Regreso a una nueva realidad. En 1960, Gene Tierney se casa con un magnate petrolero de Texas. Este matrimonio no es relevante como una sensación social. Al contrario, su significado es casi anti-Hollywood. Su esposo no forma parte de la maquinaria de los estudios, no necesita su nombre para su carrera, ni la convierte en un escaparate de su propio avance en la industria cinematográfica. Para Tierney, esto representa un cambio fundamental. Por primera vez en muchos años, su existencia financiera no depende directamente de productores, horarios y la necesidad de aceptar nuevos papeles a cualquier precio. Esto no significa que el dinero resolviera su vida, pero el dinero le dio algo que no había tenido en mucho tiempo: distancia. La posibilidad de no trabajar por desesperación. La posibilidad de no aceptar cada oferta para pagar facturas médicas. La posibilidad de regresar al set no como una propiedad de los estudios, sino como una mujer que decide por sí misma si necesita ese papel. En 1962, 7 años después de desaparecer de las pantallas, Otto Preminger, el mismo director que en Laura la convirtió en un retrato en la pared, invita a Tierney a un drama político, Advice and Consent. Esta vez, un papel secundario. Una sofisticada socialité de Washington, sin intentos de revivir a la chica de porcelana de los 40, sin resurrecciones forzadas del mito anterior. El contexto también ha cambiado. El sistema de estudios, que alguna vez controló cada paso, pierde poder rápidamente.
decisiones antimonopolio, la venta de cadenas de cines, la competencia de la televisión, la disolución de contratos a largo plazo. Todo esto destruye la vieja fábrica de estrellas. Hollywood se convierte en un mercado de proyectos, donde los actores trabajan cada vez más de película en película. El aparato que en la juventud de Tierney manejaba su tiempo, matrimonio, imagen y silencio, ya no tiene el poder absoluto de antes. Su regreso, por lo tanto, no es un comeback clásico en el sentido tradicional. Regresar después de tales colapsos rara vez se ve heroico desde dentro. No consiste en un primer plano espectacular, sino en pequeñas pruebas. Aprender una página de texto, llegar al punto marcado, no perder el hilo en medio de una línea, soportar la espera entre tomas, sobrevivir a las miradas ajenas, donde la compasión se mezcla con la curiosidad. Para una actriz cuya reputación alguna vez se basó en una contención infalible, esto requiere un coraje especial. Ella regresa no a la antigua perfección, sino a una profesión donde ahora cada acción reafirma su derecho a estar en el cuadro. Por eso, los papeles secundarios en su carrera tardía no deben verse como una simple degradación de estatus. En ellos había más libertad que en algunos papeles principales de los 40. Ya no estaba obligada a encarnar un ideal por completo. Podía aparecer parcialmente, fragmentariamente, con la edad, con biografía, con la sombra de lo vivido. La cámara ya no le exigía ser la única fantasía del filme. Al contrario, aparecía en el cuadro como una persona con una historia. Edad, enfermedad, tratamiento, memoria, pérdidas. Todo esto ya no se ocultaba completamente tras el filtro del estudio. Aceptaba papeles de madres, mujeres maduras, figuras secundarias. En Toys in the Attic y The Pleasure Seekers ya no tenía que ser la eterna chica enigmática, congelada en el pináculo de la belleza. Para las actrices de la Edad de Oro, envejecer a menudo se convertía en un crimen profesional casi. Esto era especialmente cruel para las mujeres cuya temprana valía estaba ligada a una integridad visual. A los hombres, Hollywood les permitía envejecer hacia la autoridad, el cinismo, la sabiduría o la fuerza cansada. A las mujeres les ofrecía desaparecer, o el grotesco, o el intento interminable de demostrar que el tiempo no había tocado sus rostros. Para Tierney, vendida alguna vez como una imagen casi museística de sofisticación, envejecer podía ser la violación definitiva del contrato con el mito. Pero precisamente esta violación le devolvía gradualmente una escala humana. La industria ofrecía dos caminos: desaparecer para no arruinar la imagen de archivo, o regresar en papeles grotescos, donde la edad se convertía en un espectáculo de decadencia. Tierney eligió una tercera vía, una presencia tranquila sin intentar restaurar violentamente la superficie anterior. No había un manifiesto ruidoso en esto, pero precisamente por eso el gesto parecía especialmente fuerte. En 1979 publica una autobiografía, Self-Portrait. En una época en que las estrellas del pasado o protegían sus mitos pulidos o vendían confesiones emocionalmente cargadas a los tabloides, ella optó por un tono deliberadamente seco, casi clínico. En el libro se describen metódicamente instituciones psiquiátricas, procedimientos de terapia electroconvulsiva, fugas de la clínica, el diagnóstico de su hija, las grietas familiares, los periodos de desaparición. No pedía lástima. No se convertía en una santa mártir. No construía una confesión de tabloide. Simplemente devolvía los hechos al lugar de donde habían sido desplazados durante décadas, en su biografía pública. En este sentido, Self-Portrait no es solo un libro de memorias, sino un acto de edición, realizado contra los antiguos editores de su vida. Las oficinas de prensa de los estudios durante décadas decidieron qué episodios dejar, cuáles suavizar, cuáles ocultar y cuáles reemplazar con una foto en buena luz. Ahora ella misma determinaba qué entraba en el relato oficial, no a través de un grito escandaloso, sino a través de un inventario casi seco. Aquí está el niño, aquí está la enfermedad, aquí está la clínica, aquí está la pérdida de memoria, aquí está el regreso. No sustituía un mito por otro ni se convertía en mártir.
Se convertía en autora de su propio documento, con el mismo lenguaje frío y preciso que le enseñaron durante tanto tiempo en los estudios, pero ahora ese lenguaje trabajaba no para la imagen, sino para ella. Con este paso, se convirtió en una de las primeras figuras de Hollywood en romper públicamente el estricto tabú sobre la discusión de la salud mental. Y en esta transgresión no había pose. Su fuerza se manifestó no en un gesto ruidoso, sino en la tranquila disposición para nombrar lo que antes se reemplazaba cuidadosamente con eufemismos. Para el Hollywood de mediados de siglo, las palabras sobre tratamiento psiquiátrico, terapia electroconvulsiva y pérdidas de memoria sonaban como un daño al producto. Para Tierney, a finales de los 70, se convirtieron en una forma de devolver la continuidad humana allí donde la industria prefería dejar solo los fotogramas afortunados. Ella prácticamente arrebató a los estudios el derecho exclusivo sobre su biografía. La última palabra fue suya, y fue dicha de manera seca, tranquila, sin adornos. Acto 8. Un legado más allá del retrato. Hoy en día, a Jean Tierney se le recuerda principalmente por unos cuantos fotogramas impecables. El retrato en Laura, las gafas oscuras y la cabeza inmóvil en Que juzgue Dios. Un perfil que parece hecho para el primer plano. Un rostro conservado en los años 40 como uno de los máximos exponentes de la sofisticación hollywoodense. Así funciona el archivo. Preserva la forma mejor que la experiencia. Nos deja la luz, la composición, la línea del pómulo, la pausa antes de la réplica. Pero casi no muestra lo que estaba detrás de esa inmovilidad. Contratos, horas de maquillaje, disputas legales, facturas médicas, clínicas cerradas, el cansancio tras el rodaje y el silencio en el que la persona quedaba a solas con lo que no podía convertirse en un bello encuadre. Por eso, el nuevo espectador fácilmente toma su gracia en pantalla como un estado innato. Parece que Tierney simplemente era así, frágil, fría, distante, casi ajena a la vida común. Pero en su caso, la belleza no era solo un don, era una forma de trabajo, una forma de control y una forma de obligación. Hollywood no solo filmaba su rostro, exigía que ese rostro confirmara constantemente el mito de la feminidad intacta. Es aquí donde su legado se vuelve más complejo que la crítica cinematográfica habitual. Si solo miramos las películas, podemos hablar de estilo, género, cine negro, trabajo de cámara y la fuerza del primer plano. Pero si miramos más allá, Tierney se revela como una figura clave para entender cómo la estética se convierte en una restricción social. Su sofisticación protegía el mito de los estudios de los escándalos, pero al mismo tiempo no le dejaba espacio para el cansancio, la ira, la disidencia y la imperfección humana común. En este sentido, sus roles en el cine negro parecen casi una respuesta oculta al propio sistema. Antes de ella, el peligro femenino en el cine a menudo se expresaba a través de la sexualidad abierta, la agresión o el desafío abrupto. Tierney mostró otra forma de amenaza, educada, inmóvil, impecablemente cortés. Sus heroínas asustaban no por romper las reglas del buen tono, sino por dominarlas demasiado bien. La etiqueta social se convertía en un arma, el silencio en una forma de control, la belleza en una superficie tras la cual no se podía reconocer de inmediato la intención. Pero esa fuerza en pantalla tenía un doble filo. El lenguaje de la fría contención la hizo una gran actriz, pero en la vida le impidió durante mucho tiempo hablar directamente sobre sí misma. Ese mismo instrumento que en pantalla creaba tensión, fuera del encuadre se convertía en una exigencia de silencio, de mantenerse firme, de no destruir la hermosa leyenda. Por eso su autobiografía Autorretrato es importante no como unas memorias comunes de una ex estrella. No destruye el mito con una acusación estridente, ni pide compasión al espectador. Hace otra cosa. Devuelve al relato oficial lo que durante décadas no cabía en el retrato publicitario. Oscuridad, clínicas, terapia electroconvulsiva, pérdida de memoria, huida, regreso, envejecimiento, trabajo, silencio.
Estos hechos no anulan su belleza ni devalúan sus películas. Al contrario, hacen su imagen más completa. En su juventud, a Tierney le enseñaron a hacer un retrato, inmóvil, editado, cómodo para la admiración ajena. Más tarde, usó esa misma contención contra el propio retrato. No lo tachó, no escenificó una revelación escandalosa, simplemente añadió lo que el retrato siempre oculta: tiempo, enfermedad, maternidad, miedo, facturas, clínicas y decisiones tomadas sin espectadores. Así, su legado trasciende el bello rostro. Gene Tierney sigue siendo una de las grandes figuras de la pantalla de los 40, pero ahora es imposible considerarla honestamente solo como un símbolo de sofisticación. Detrás de ese símbolo, había una mujer que primero se convirtió en la imagen perfecta para la mirada ajena, y luego recuperó el derecho a ser más que solo una imagen. La historia de Gene Tierney se puede narrar fácilmente como una tragedia de belleza. Un rostro demasiado hermoso, una imagen demasiado frágil, un precio de la fama demasiado cruel. Pero esa fórmula engaña con su simplicidad. La belleza no destruyó su vida por sí sola. Lo destructivo fue otra cosa, un mundo que decidió que la belleza le daba derecho a acceder, derecho a mirar, derecho a exigir una sonrisa, derecho a convertir el dolor privado en silencio y a una mujer viva en una imagen inmóvil. Hollywood no solo filmó a Gene Tierney, le asignó una forma de existencia: ser sofisticada, ser tranquila, ser agradecida, ser enigmática pero no demasiado compleja, sufrir pero sin romper la imagen, desaparecer pero sin destruir la leyenda. Regresar, pero preferiblemente tal como el público la recordaba en los 40. Por eso su biografía no se ajusta a una historia de caída. Caer implica que alguien estuvo en la cima y luego lo perdió todo. Para Tierney todo fue más complicado. No solo perdió su lugar en el sistema, gradualmente salió del papel que ese sistema escribió para ella sin derecho a una corrección definitiva. Clínicas, tratamientos, lagunas de memoria, desaparición de las pantallas, papeles tardíos, autobiografía. Todo esto no parece un final clásico de Hollywood. No hay un regreso triunfal en el antiguo esplendor. No hay una venganza espectacular. No hay una escena hermosa donde la heroína vuelve a ser quien fue. Pero quizás ahí radica su liberación. Porque la verdadera libertad para Gene Tierney no podía consistir en volver a ser un retrato impecable. La libertad comenzaba donde dejaba de servir a ese retrato, donde podía reconocer la enfermedad, el cansancio, el dolor maternal, la edad, la memoria dañada y su biografía irregular, no como una vergüenza, sino como parte de una vida que ya no necesita ser retocada. Y si buscamos en su historia una conclusión principal, no es que la belleza sea peligrosa. No es la belleza la peligrosa. Es peligroso un mundo que exige a una persona ser hermosa en lugar de permitirle ser viva. Gene Tierney no dejó de ser un ícono, pero al final de su historia se convirtió en algo más que un ícono. Se convirtió en testimonio de que detrás de la imagen más perfecta siempre queda una persona, y que el derecho a la propia verdad a veces comienza solo cuando esa imagen finalmente se resquebraja. La industria cinematográfica a menudo ponía a las figuras públicas ante una elección dura entre mantener su estatus de mercado y el derecho a una biografía autónoma. Sobre cómo un mecanismo similar de expectativas funcionaba al otro lado del océano, y cómo el intento de salir de un papel juvenil impuesto llevó a un enfrentamiento abierto con el público y la prensa. Hablaré la próxima vez sobre Romy Schneider.